Ella lloró. No es mi culpa que me enamorara de tu mejor amigo, así que cancelé la boda y desaparecí. Ahora él la engañó. Ella es desdichada y su familia está suplicando mi perdón. A veces, las personas más cercanas a ti se convierten en extraños antes de que siquiera te des cuenta de que han cambiado. Y, en retrospectiva, debería haber confiado en mis instintos antes. Soy Javier, de 29 años, y trabajo como ingeniero de sistemas eléctricos aquí en Monterrey. Soy el tipo de hombre que lee manuales de equipos por diversión y que realmente disfruta solucionando problemas de sistemas eléctricos complejos. Hace 5 años, conocí a Sofía en una conferencia del sector donde ella representaba a su empresa de marketing, y me sentí inmediatamente atraído por su energía. Tenía esa cualidad magnética que hacía que todos en la sala gravitaran hacia ella, esa risa espontánea que podía iluminar cualquier conversación, y la forma en que hablaba de su trabajo hacía que hasta las campañas de marketing más mundanas sonaran como obras maestras creativas. Pensé que había encontrado a mi persona, alguien que equilibraba mi naturaleza metódica con una calidez y ambición genuinas. La apoyé durante 3 despidos diferentes de varias empresas de marketing, viéndola recuperarse cada vez con una determinación que yo admiraba genuinamente. Cuando quiso obtener certificaciones profesionales para impulsar sus perspectivas de carrera, cubrí los costos del curso sin dudarlo, aunque eso significara posponer mis propios planes de mejorar la configuración de mi oficina en casa. Cuando su madre necesitó una cirugía de emergencia el año pasado, liquidé toda mi cartera de inversiones para ayudar con las facturas médicas porque eso es lo que se hace por la familia. Y Sofía lloró de gratitud en mis brazos esa noche. Creía que estábamos construyendo algo real juntos, algo que duraría a pesar de cualquier desafío que la vida nos presentara. Nuestro grupo de amigos se centraba en carnes asadas de fin de semana en mi casa, donde había instalado un elaborado sistema de cocina al aire libre que se convirtió en el lugar de reunión perfecto. Fue allí donde noté por primera vez el cambio en el comportamiento de Sofía. Sutil al principio, pero cada vez más obvio a medida que pasaban los meses. Sofía comenzó a hacer comentarios mordaces sobre Bruno, mi mejor amigo desde la universidad, que trabajaba como fotógrafo de aventuras independiente y vivía de una manera completamente diferente a la nuestra. Mientras yo asaba carne y hablaba de las tasas hipotecarias o de las nuevas mejoras de eficiencia energética que estaba instalando, ella estaba pendiente de cada palabra de la última expedición de escalada de Bruno o de su viaje en motocicleta por la Sierra Gorda. Bruno realmente sabe cómo abrazar las posibilidades de la vida, decía ella, mirándolo con una expresión que yo solía pensar que reservaba para mí, sus ojos iluminándose de una manera que me revolvía el estómago. Bruno vivía de cheque en cheque, durmiendo en los sofás de amigos entre trabajos de fotografía, sobreviviendo con fideos instantáneos y café de gasolinera. Pero Sofía comenzó a describir su estilo de vida como auténtico e intransigente, mientras que el mío se convirtió en predecible y seguro. Empecé a notar cómo se posicionaba cerca de él durante las conversaciones grupales, cómo se reía un poco más fuerte de sus historias sobre dormir bajo las estrellas o capturar fotos del amanecer desde picos de montañas al alba. El contraste se hizo dolorosamente obvio. Yo representaba la seguridad, la rutina y la planificación para el futuro, mientras que Bruno encarnaba la libertad, la creatividad y el vivir el momento. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que apoyar los sueños de los amigos era simplemente parte de quien era Sofía. Pero la forma en que lo miraba contaba una historia diferente. En el fondo, sentía que algo se movía en los cimientos de lo que habíamos construido juntos, como ver un circuito cuidadosamente construido perdiendo energía lentamente. La mujer que solía acurrucarse conmigo los domingos por la mañana, planeando nuestro futuro y hablando de la casa que compraríamos, se estaba volviendo distante de maneras que me oprimían el pecho de preocupación y hacían que mi mente se acelerara con posibilidades que no quería considerar. Durante nuestro periodo de compromiso de 18 meses, el comportamiento de Sofía pasó de una admiración sutil a una priorización flagrante de Bruno sobre nuestra relación. Y yo lo observé suceder con las habilidades de observación metódica que me servían bien en mi trabajo de ingeniería. La planificación de la boda, que debería haber sido emocionante para ambos, se convirtió en una fuente de tensión constante, ya que Sofía encontraba excusas para saltarse nuestras citas programadas que yo había coordinado cuidadosamente en torno a nuestros horarios de trabajo. Reservábamos catas de pasteles con semanas de antelación, y ella cancelaba en el último minuto para asistir a las exposiciones improvisadas de la galería de Bruno de su fotografía de exteriores, alegando que era una red de contactos esencial para su avance profesional en el espacio del marketing creativo.
Me sentaba solo con los proveedores de la boda tomando decisiones sobre flores, música y opciones de menú que deberían haber sido nuestras juntos, mientras ella publicaba historias de Instagram desde galerías de arte con leyendas como, apoyando a artistas reales que capturan la belleza auténtica, y, finalmente encontré a alguien que entiende la visión creativa. La ironía de que tuviera más entusiasmo por el pasatiempo de fotografía aficionada de Bruno que por planificar nuestra boda real no pasó desapercibida para mí. Descubrí sus hábitos de enviar mensajes de texto a altas horas de la noche por accidente cuando su teléfono se iluminó a las 2 de la mañana con el nombre de Bruno, mensaje tras mensaje que ella escondía rápidamente cuando yo me movía en la cama a su lado. La frecuencia aumentó hasta el punto en que le respondía durante nuestras conversaciones en la cena, riéndose de sus mensajes mientras apenas reconocía mis intentos de discutir nuestro próximo recorrido por el lugar o las decisiones del catering. Las crípticas historias de Instagram se volvieron más frecuentes y directas, presentando fotos de puestas de sol desde lugares que nunca había visitado con ella, siempre etiquetadas con leyendas filosóficas como, algunas almas entienden el arte de vivir plenamente, o la aventura llama a aquellos lo suficientemente valientes para responder, o, la conexión real trasciende los límites convencionales. Cuando le pregunté sobre estas misteriosas ubicaciones de fotos durante el desayuno una mañana, ella desviaba la conversación con respuestas vagas sobre explorar la inspiración creativa o expandir su perspectiva artística para proyectos de trabajo, pero nunca pudo explicar cómo la fotografía de montaña se relacionaba con la comercialización de servicios corporativos. Mi ascenso a ingeniero de sistemas senior requirió trabajo temporal de fin de semana en un importante proyecto de infraestructura, algo que le expliqué detalladamente a Sofía como un sacrificio a corto plazo para nuestra estabilidad financiera a largo plazo y la capacidad de pagar la boda que ella quería. En lugar de apoyar este avance profesional que beneficiaría nuestro futuro juntos, ella usó mi ausencia como una oportunidad para unirse a Bruno en expediciones fotográficas a lugares de la Sierra Gorda en los que nunca había mostrado interés durante nuestros 5 años juntos. Llegaba a casa agotado de jornadas de 12 horas instalando complejos sistemas eléctricos en instalaciones industriales, solo para encontrarla con las maletas hechas y lista para otro fin de semana de aventura con Bruno, su emoción palpable de maneras que nunca lo fue durante nuestras tranquilas veladas juntos. Las fotos que publicaba de estos viajes me revolvían el estómago con sus implicaciones íntimas, siluetas de dos figuras viendo puestas de sol, manos casi tocándose mientras señalaban vistas de montañas, composiciones que parecían deliberadamente románticas a pesar de sus afirmaciones de amistad inocente y red de contactos profesional. Los comentarios de sus amigos comenzaron a aparecer y hacían la situación aún más obvia, cosas como, ustedes dos se ven tan naturales juntos, y Bruno saca un lado tan diferente de ti, a los que ella daba me gusta y respondía con entusiasmo. El descubrimiento más doloroso fue su anillo de compromiso, que había empezado a dejar atrás durante estas aventuras al aire libre, afirmando que estorbaba con el equipo de escalada y fotografía de naturaleza. Lo encontré en el mostrador de nuestro baño un domingo por la mañana mientras ella ya se había ido a otra expedición de la que me enteré por las redes sociales en lugar de por comunicación directa de mi propia prometida. Cuando la confronté sobre el anillo, se puso a la defensiva y me acusó de ser posesivo y controlador, diciendo que las relaciones reales se construían sobre la confianza, no sobre requisitos de joyería o símbolos materiales de propiedad. Bruno piensa que los anillos de compromiso son solo símbolos materialistas, de todos modos, dijo, sin darse cuenta de cómo esa declaración revelaba todo sobre su creciente intimidad emocional y cuánto sus opiniones habían comenzado a influir en su visión del mundo. El distanciamiento emocional se volvió innegable cuando dejó de participar en el afecto físico que siempre había sido natural entre nosotros, alegando que estaba estresada por el trabajo y la planificación de la boda. Sin embargo, parecía energizada y radiante cada vez que regresaba de pasar tiempo con Bruno, como alguien que hubiera encontrado exactamente lo que le faltaba. 8 semanas antes de nuestra boda planeada en una hacienda histórica que había reservado con 18 meses de antelación, Sofía orquestó lo que probablemente pensó que sería una cena de ruptura suave, completa con mi filete a la pimienta favorito que había pasado la tarde preparando mientras yo terminaba de solucionar un complejo problema de la red eléctrica en el trabajo. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando llegué a casa y encontré velas encendidas y a ella usando el vestido azul que le compré para nuestro aniversario, luciendo nerviosa de una manera que no tenía nada que ver con el romance. Comimos en relativo silencio, ella removiendo la comida en su plato mientras yo intentaba conversar sobre los detalles finales de la boda que aún necesitaban confirmación. La coordinadora del lugar llamó hoy sobre la configuración de la iluminación, dije, cortando la tierna carne. Quiere hacer un recorrido la próxima semana para finalizar los requisitos eléctricos para las guirnaldas de luces que querías.
Sofía dejó su tenedor y me miró con lágrimas ya formándose en sus ojos. Javier, necesitamos hablar de algo importante antes de seguir adelante con estos planes. Se me encogió el estómago, pero mantuve la voz firme. ¿Qué tienes en mente? Respiró temblorosamente y se lanzó a lo que claramente era una confesión ensayada que me golpeó como un golpe físico. He desarrollado sentimientos por Bruno durante el último año. Sentimientos profundos que ya no puedo ignorar, dijo, con lágrimas corriendo por su rostro mientras detallaba cómo su relación había evolucionado de una intimidad emocional a algo físico durante sus viajes de fotografía de montaña. Comenzó como una amistad, pero en algún punto del camino, se convirtió en algo más significativo de lo que nunca esperé. Dejé mi propio tenedor, mi apetito completamente desaparecido, mientras ella continuaba. Tú representas seguridad y estabilidad, Javier, y siempre he apreciado eso de ti. Pero Bruno ofrece pasión e inspiración artística que me hace sentir auténticamente viva por primera vez en años. La forma clínica en que describió nuestra relación frente a sus sentimientos por Bruno dejó en claro que esto no era un desarrollo reciente, sino algo que había estado analizando y justificando durante meses. Detalló sus escapadas secretas de fin de semana que disfrazaba de conferencias de trabajo, como compartían habitaciones de hotel mientras yo pensaba que ella estaba haciendo contactos con clientes potenciales, como Bruno la había estado animando a dejarme durante meses, llamando a nuestra relación cómoda pero sin pasión, e insistiendo en que ella merecía a alguien que coincidiera con su supuesto espíritu creativo. Él entiende partes de mí que ni siquiera sabía que existían, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tocar la mía en un gesto que se sintió más como lástima que como afecto. Bruno ve mi potencial para la aventura y el crecimiento, mientras que tú ves a alguien que necesita ser cuidado y provisto. La acusación me dolió porque revelaba cómo había reformulado mi amor y apoyo como algo condescendiente en lugar de generoso. Hemos estado planeando esta conversación durante semanas, continuó, sin darse cuenta de cómo esa declaración empeoraba todo. Bruno piensa que es cruel seguir fingiendo cuando ambos sabemos que pertenezco a alguien que comparte mi pasión por vivir plenamente y abrazar la incertidumbre. Observé su rostro mientras hablaba, viendo a una extraña que se había estado escondiendo detrás de la máscara de mi prometida durante meses, alguien que había estado emocionalmente desconectada de nuestra relación mientras seguía aceptando mi apoyo financiero y mis esfuerzos de planificación de la boda. Cuando terminó su confesión, tuvo la audacia de sugerir que yo podría pagar fácilmente las tarifas de cancelación ya que yo era siempre tan práctico con el dinero, como si mi estabilidad financiera fuera un defecto de carácter en lugar de algo que la había beneficiado constantemente a lo largo de nuestra relación. Ya he empacado la mayoría de mis cosas, dijo, señalando hacia el dormitorio, donde más tarde descubrí que había estado retirando sistemáticamente sus pertenencias durante días. Bruno tiene espacio para mí en su loft en una bodega remodelada, y creemos que es mejor si me mudo de inmediato para que todos podamos empezar a sanar y seguir adelante. La presunción de que esta traición era de alguna manera mutua, que todos éramos víctimas de las circunstancias en lugar de sus elecciones deliberadas, mostraba un nivel de autoengaño que me dejó sin palabras. Sé que esto duele ahora, concluyó. Pero algún día entenderás que esto es mejor para todos los involucrados, especialmente para ti, porque mereces a alguien que pueda amarte de la manera en que necesitas ser amado. Me senté allí por un largo momento, procesando todo lo que había dicho mientras ella esperaba mi reacción, probablemente esperando lágrimas o ira o súplicas desesperadas para que reconsiderara. En cambio, sentí una extraña calma apoderarse de mí, el mismo enfoque metódico que usaba al analizar problemas eléctricos complejos en el trabajo. Está bien, dije simplemente, levantándome y retirando mi plato. Si eso es lo que quieres, entonces eso es lo que deberías hacer. Su rostro cambió de una anticipación nerviosa a la confusión, como si se hubiera preparado para todas las reacciones excepto la aceptación. Pasé los siguientes 3 días ejecutando la ruptura más organizada de la historia, tratándola como cualquier otro proyecto que requiriera una atención sistemática a los detalles. Llamé a cada proveedor de la boda personalmente, explicando que el evento se cancelaba debido a circunstancias fuera de nuestro control, absorbiendo 220,000 pesos en depósitos perdidos sin quejas ni dramas porque discutir no cambiaría los contratos que había firmado. El florista fue comprensivo, el del catering no tanto, pero manejé cada conversación profesionalmente, incluso preguntando si podían recomendar a otras parejas que pudieran necesitar servicios de última hora. Arreglé que nuestro contrato de arrendamiento del apartamento se transfiriera únicamente a nombre de Sofía, ya que necesitaría un lugar donde aterrizar cuando el loft de Bruno inevitablemente resultara inadecuado para sus expectativas de estilo de vida.
Empaqué solo mis pertenencias esenciales, dejando atrás los muebles que habíamos comprado juntos y los electrodomésticos de cocina que había elegido cuidadosamente, llevándome solo mi ropa, aparatos electrónicos y los libros de texto de ingeniería que siempre habían sido míos de todos modos. El proceso metódico se sintió terapéutico, como depurar un sistema eliminando todos los componentes corruptos. Ejecuté un bloqueo completo de las redes sociales bloqueando tanto a Sofía como a Bruno en todas las plataformas, no por ira, sino para evitar la inevitable exhibición pública de su nueva relación que no tenía ningún interés en presenciar. Cuando amigos en común preocupados comenzaron a llamar para pedir explicaciones sobre la cancelación de la boda, les dije simplemente que le preguntaran directamente a Sofía y a Bruno qué había pasado, obligándolos a asumir su narrativa en lugar de permitir que yo fuera el ex amargado que difundía rumores. La naturaleza misteriosa de mi respuesta creó exactamente el tipo de vacío que pretendía, convirtiendo su relación en el centro de una atención incómoda sin que yo tuviera que decir una palabra. Me mudé a un moderno departamento en San Pedro con ventanas de piso a techo y un sistema eléctrico actualizado que había estado admirando durante meses, finalmente pudiendo pagar el alquiler sin mantener los gustos caros de otra persona. En lugar de revolcarme en la autocompasión o la ira, me inscribí inmediatamente en cursos avanzados de ingeniería eléctrica que me calificarían para puestos de gestión de proyectos, algo que había estado posponiendo porque Sofía siempre tenía alguna crisis que requería mi atención financiera. Me uní a un equipo de ciclismo competitivo que se reunía para paseos matutinos por la ciudad, descubriendo que en realidad disfrutaba exigiéndome físicamente cuando no estaba agotado por la manipulación emocional. El terapeuta que comencé a ver me ayudó a reconocer patrones en la relación que había normalizado, como Sofía había priorizado constantemente sus deseos sobre nuestros objetivos compartidos mientras me hacía sentir culpable por tener preocupaciones prácticas sobre nuestro futuro. Te retiraste de una situación en la que no eras valorado, me dijo el doctor Ramírez durante nuestra tercera sesión. Eso no es abandono. Eso es respeto propio. Mi misteriosa desaparición de su círculo social creó exactamente el efecto que esperaba, obligando a Sofía y a Bruno a enfrentar preguntas sobre su relación sin que yo estuviera presente para desviar la atención o proporcionar drama emocional. Los amigos en común comenzaron a notar cosas que antes habían ignorado, como que Sofía había estado emocionalmente desconectada de nuestra relación durante meses mientras seguía disfrutando de los beneficios de mi apoyo. La ruptura limpia que había ejecutado hizo imposible que alguien me pintara como el villano o la víctima, solo como alguien que había tomado una decisión racional y había seguido adelante con dignidad. En un mes, dormía mejor que en años, ya no me quedaba despierto, preguntándome por qué mi prometida parecía más emocionada por las aventuras de otra persona que por nuestro futuro compartido. A los 4 meses de que Sofía se mudara al loft de Bruno, su verdadero carácter comenzó a aflorar de maneras que destrozaron cada fantasía romántica que ella había construido en torno a su relación. La realidad de los ingresos de fotografía independiente de Bruno resultó lamentablemente insuficiente para mantener las expectativas de estilo de vida que Sofía había desarrollado durante nuestros 5 años juntos, cuando yo había estado cubriendo su alquiler, los pagos del coche y su gusto caro por los comestibles orgánicos sin queja alguna. En lugar de la asociación artística que había imaginado, Bruno la presionó inmediatamente para que dejara de buscar trabajo y lo ayudara a conseguir trabajos de fotografía de bodas, haciendo proyecciones de ingresos poco realistas que nunca se materializaron porque su portafolio consistía principalmente en paisajes de montaña amateur en lugar de fotografía de eventos profesional. Podríamos ganar más de 1 millón de pesos al año si te encargas del lado del marketing, le dijo, según amigos en común que todavía me informaban ocasionalmente sobre su situación. El loft que había parecido bohemio y artístico durante sus fines de semana románticos secretos se reveló como un espacio crónicamente frío y mal mantenido en un vecindario inseguro donde Sofía se sentía atrapada sin transporte fiable. Su BMW había sido embargado a los 2 meses cuando no pudo hacer los pagos con su salario de marketing sola, dejándola dependiente de la motocicleta poco fiable de Bruno para el transporte a entrevistas de trabajo y recados básicos. El espíritu aventurero que Sofía había encontrado tan atractivo comenzó a manifestarse como pura irresponsabilidad que afectaba todos los aspectos de su vida diaria. Bruno desaparecía durante días en asignaciones de fotografía sin una comunicación clara sobre cuándo volvería, dejando a Sofía aislada en el almacén sin coche, con pocos comestibles y una creciente ansiedad sobre su situación financiera. Llamaba a sus amigos frenéticamente cuando él llevaba 3 días desaparecido persiguiendo la toma perfecta del amanecer en algún lugar remoto, admitiendo que la espontaneidad que una vez encontró emocionante ahora se sentía como abandono y negligencia.
Las románticas escapadas a la montaña se convirtieron en viajes de trabajo donde ella cargaba el equipo mientras él se concentraba por completo en obtener tomas para su Instagram, tratándola más como una asistente no remunerada que como una pareja amada. No planea nada, se quejó a su hermana, quien más tarde compartió esto con amigos en común. Estaremos en medio de la nada sin comida, sin señal de celular y sin un plan de respaldo porque Bruno piensa que la planificación arruina la experiencia auténtica. La relación se volvió genuinamente tóxica cuando Bruno comenzó a coquetear abiertamente con sus modelos de fotografía, mujeres jóvenes que lo contrataban para sesiones de retratos al aire libre que a menudo se extendían a viajes de campamento nocturnos a los que Sofía no era invitada a unirse. Su justificación era siempre la integridad artística y la libertad creativa, afirmando que los celos eran una emoción burguesa que impedía a los verdaderos artistas alcanzar su potencial. Comenzó a tener múltiples aventuras, incluida una traición particularmente devastadora con una novia cuya boda había sido contratado para fotografiar, llevando a la mujer de regreso a su loft mientras Sofía visitaba a su madre durante el fin de semana. Cuando Sofía lo confrontó sobre la aventura después de encontrar evidencia en su equipo de cámara, Bruno se volvió emocionalmente manipulador de maneras que hacían que mi enfoque práctico para la resolución de problemas pareciera suave en comparación. «Te estás volviendo tan pegajosa y aburrida como Javier», le dijo durante su pelea, según lo que ella compartió más tarde durante sus desesperados intentos de volver a conectar conmigo. «Pensé que entendías que el amor verdadero no viene con demandas posesivas y expectativas burguesas sobre la monogamia». La amenazó con echarla del almacén si no podía manejar su libertad artística, sabiendo que no tenía a dónde ir y ningún ingreso fiable para mantenerse de forma independiente. La manipulación psicológica se intensificó cuando comenzó a compararla desfavorablemente con otras mujeres, diciéndole que había ganado peso y perdido la energía espontánea que lo había atraído inicialmente, sugiriendo que sus quejas sobre su comportamiento demostraban que no estaba lo suficientemente evolucionada para su relación poco convencional. «Quizás simplemente no estás hecha para este estilo de vida», le decía cuando ella expresaba necesidades básicas de seguridad o comunicación. «Javier probablemente te aceptaría de vuelta si te disculparas adecuadamente y prometieras ser más agradecida por lo que tenías». La ironía de que Bruno me usara como una amenaza para mantener a Sofía sumisa no pasó desapercibida para nadie que conociera la situación, pero para entonces ella estaba demasiado rota emocionalmente y desesperada financieramente para ver la manipulación con claridad. Después de que Bruno la abandonara, tras una pelea particularmente volátil sobre su última aventura con una instructora de yoga cuyo portafolio de Instagram había sido contratado para fotografiar, Sofía lanzó una campaña cada vez más frenética para volver a conectar conmigo que reveló la profundidad de su desesperación y la completa falta de autoconciencia sobre lo que había hecho. El primer contacto llegó a través de mensajes de texto cuidadosamente elaborados que comenzaron a llegar a mi número de oficina que de alguna manera había obtenido de papeles viejos, comenzando con preguntas aparentemente casuales sobre mi bienestar que rápidamente se intensificaron en confesiones detalladas sobre sus errores. «Javier, sé que no merezco tu atención, pero necesito que sepas que Bruno fue emocionalmente manipulador desde el principio», escribió en un mensaje de 3 párrafos. «Me aisló de mis amigos y me hizo cuestionar mi propio juicio sobre cómo debería ser el amor. Y ahora me doy cuenta de lo estable y cariñoso que siempre fuiste». Los mensajes enfatizaban mis cualidades positivas mientras se retrataba a sí misma como una víctima de la manipulación psicológica de Bruno en lugar de alguien que había tomado decisiones deliberadas para traicionar nuestra relación y abandonar nuestro futuro compartido. Cuando no respondía a sus mensajes de texto después de 2 semanas de intentos cada vez más desesperados, pasó a dejar mensajes de voz en mi teléfono de casa que detallaban sus problemas financieros, su falta de vivienda y su completo aislamiento de antiguos amigos que la habían juzgado duramente por la aventura. «Estoy durmiendo en mi coche algunas noches porque no puedo pagar el alquiler en ningún lado», dijo en una grabación particularmente patética. «Bruno se llevó todo el dinero que ganamos de los pocos trabajos de fotografía que conseguimos juntos, y ahora ni siquiera puedo pagar la comida o la gasolina para ir a entrevistas de trabajo». Los mensajes de voz revelaron que todo su sistema de apoyo se había derrumbado, en parte porque había quemado puentes con amigos que intentaron advertirle sobre la reputación de Bruno, y en parte porque se había vuelto tan dependiente financieramente que no tenía recursos para reconstruir su vida de forma independiente. Su familia se unió a la campaña de presión cuando sus esfuerzos individuales no lograron generar ninguna respuesta de mi parte, con su madre y su hermana llamando a mi lugar de trabajo repetidamente e incluso apareciendo en el edificio de mi condominio en el centro para defender el caso de Sofía con tácticas cada vez más agresivas. «Los hombres de verdad perdonan a la mujer que aman», declaró su madre cuando me acorraló en el vestíbulo una noche,
claramente habiendo esperado durante horas. Sofía cometió un error, pero ha aprendido de él, y tienes la obligación moral de ayudar a alguien a quien una vez te importó lo suficiente como para proponerle matrimonio. Su hermana fue más directa, diciéndome que Sofía estaba teniendo ataques de pánico y no podía dormir, sugiriendo que mi negativa a responder era cruel y vengativa en lugar de un límite razonable después de haber sido traicionado y humillado. La presión familiar reveló cuán completamente malentendían la situación, tratando las elecciones de Sofía como un lapso temporal de juicio en lugar de una traición deliberada que había durado meses e implicado una extensa planificación y engaño. Los intentos se volvieron cada vez más desesperados e invasivos a medida que pasaban las semanas sin ningún reconocimiento de mi parte, incluyendo la creación de cuentas falsas en redes sociales por parte de Sofía para monitorear las actividades de mi equipo de ciclismo y mis logros profesionales que había obtenido de las actualizaciones de LinkedIn. Envió regalos caros a mi oficina con notas escritas a mano suplicando solo una conversación para explicar todo y pedir tu perdón, aparentemente usando tarjetas de crédito para financiar estos gestos a pesar de afirmar estar financieramente en la indigencia. Los regalos incluían un ciclocomputador de alta gama que costaba varios miles de pesos acompañado de una nota que decía: recuerdo cuánto querías esto para tu entrenamiento, y quería mostrarte que todavía presto atención a lo que te hace feliz. La naturaleza manipuladora de usar mis propios intereses en mi contra mientras afirmaba tener dificultades financieras demostró que no había aprendido nada significativo de su experiencia con Bruno. La escalada más inquietante fue cuando comenzó a aparecer en los lugares donde mi equipo de ciclismo entrenaba, observando desde la distancia e intentando acercarse a mí después de los paseos cuando estaba cansado y potencialmente más vulnerable a los llamamientos emocionales. Sé que me ves aquí, dijo durante un encuentro en el estacionamiento de nuestra parada de café habitual. No me rendiré hasta que entiendas lo arrepentida que estoy y cuánto he cambiado desde que Bruno me mostró cómo es realmente el abuso emocional. Su negativa a aceptar mi silencio como respuesta, combinada con su retrato de sí misma como una víctima más en lugar de alguien que había tomado decisiones calculadas, demostró que su desesperación era enteramente egoísta en lugar de genuinamente arrepentida. El encuentro culminante ocurrió en la boda de nuestro amigo en común Daniel en un resort a la orilla del lago de Chapala, 18 meses después de que Sofía hubiera salido de mi vida, y yo aparecí como el hombre seguro y visiblemente próspero en el que me había convertido a través del crecimiento personal deliberado y la terapia. Había sido invitado como el compañero de cuarto de la Universidad de Daniel, mientras que Sofía asistió como invitada de última hora de alguien, luciendo desgastada y desesperada de una manera que hizo que varias personas preguntaran si se sentía bien. Me vio durante la recepción de cóctel e inmediatamente me acorraló cerca del bar, su acercamiento tan directo que otros invitados se dieron cuenta y nos dieron espacio, probablemente esperando un drama. Javier, gracias a Dios que estás aquí, dijo, con lágrimas ya formándose mientras lanzaba su súplica final sin ningún preámbulo ni charla trivial. He estado tratando de contactarte durante meses porque necesito que entiendas lo que realmente sucedió con Bruno y cómo me manipuló por completo para pensar que nuestra relación me estaba frenando. Su táctica inicial combinaba lágrimas falsas con una desesperación genuina mientras detallaba su actual situación de pesadilla, viviendo con su madre de nuevo y trabajando en el comercio minorista por el salario mínimo mientras luchaba por reconstruir su vida desde cero. Bruno destruyó todo lo bueno en mi vida, y ahora me doy cuenta de que eras la única persona que alguna vez me amó de verdad por quien era, continuó, alcanzando mi brazo en un gesto que se sintió calculado en lugar de espontáneo. Era joven y estúpida y me dejé engañar por completo por sus mentiras sobre la aventura y la autenticidad, pero tú estabas construyendo algo real con alguien que no merecía tu dedicación. La naturaleza manipuladora de su enfoque se hizo evidente cuando trató de hacerme sentir culpable por abandonarla durante su hora más oscura, sugiriendo que un hombre verdaderamente bueno habría luchado más para salvarla de la influencia de Bruno. Simplemente desapareciste cuando necesitaba que alguien me mostrara cómo era el amor verdadero, dijo, su voz quebrándose en lo que parecía una emoción practicada. Si hubieras intentado más duro recuperarme, tal vez me habría dado cuenta de mi error antes de que Bruno pudiera lastimarme tan completamente. Cuando permanecí tranquilo y simplemente escuché sin responder emocionalmente, se enojó y me acusó de ser desalmado por verla sufrir sin ofrecer ayuda o perdón. Este no es el Javier del que me enamoré, dijo, sus lágrimas convirtiéndose en frustración cuando la manipulación no logró generar la respuesta que quería. El hombre que conocí nunca castigaría a alguien a quien decía amar solo porque cometió un error. Mi respuesta fue calmada, directa y final, pronunciada en el mismo tono firme que usaba para las presentaciones profesionales. Sofía, no cometiste un error, dije, mirándola directamente a los ojos para que no pudiera malinterpretar mi significado.
Tomaste una serie de decisiones deliberadas durante varios meses que me mostraron exactamente quién eres y qué valoras. He construido una vida plena sin drama ni manipulación, y no estoy interesado en retroceder. Su rostro pasó por la conmoción, la ira y finalmente la desesperación al darse cuenta de que su última carta había sido jugada y rechazada. ¿Realmente vas a tirar por la borda todo lo que tuvimos por una mala decisión?, preguntó, su voz elevándose lo suficiente como para que otros invitados comenzaran a mirar en nuestra dirección. Tuvimos 5 años juntos. Eso tiene que significar algo. Simplemente me alejé sin decir otra palabra, reuniéndome con amigos que habían sido testigos de mi transformación de prometido traicionado a hombre seguro de sí mismo que se negaba a ser manipulado por alguien que ya había demostrado su carácter a través de acciones en lugar de cartas.